Peruzen, el mundo holístico en un solo lugar. Peruzen es una plataforma online de terapias alternativas y complementarias. Nos dedicamos a la difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí podrás interiorizarte sobre Reiki, registros akáshicos, limpiezas energéticas, canalizaciones, numerología, meditación, yoga, psicología positiva, chamanismo, numerología y mucho más. Nos interesa que profundices en el autoconocimiento y aprendas de manera profesional diversas técnicas. Te ofrecemos congresos gratuitos, formaciones profesionales, cursos y talleres, programación en vivo. Visita nuestra página web www.peruzen.org y encuéntranos en nuestras redes sociales. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Peruzen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Buenos días y buenas tardes, buenas noches para donde nos miren. Mi nombre es Silvia Magariños y bueno, con mucho gusto estamos proponiendo conversar de algunos temas muy interesantes, también solicitudes de algunas personas que tiene que ver con la relación padres e hijos. Totalmente. Bueno, viendo a ver qué tema podíamos tocar, creo que el tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con tomar a los padres, bueno, es algo que nos toca a todos y tanto Silvia como yo, desde donde trabajamos, bueno, desde las constelaciones ni que hablar, pero desde la consulta individual con adultos y bueno, yo trabajo con niños también y con los papás de los niños, qué importante que es trabajar el rol de los padres, ¿no? Sobre todo cuando Exactamente. a veces hay conflictos, hay problemas en la comunicación. Digo, yo lo veo mucho cuando, bueno, porque trabajo con niños y a veces más que el trabajo con los niños, es trabajar con los padres, esto, ¿no? Del vínculo Mm. padres, más allá de la pareja. Sí, bien interesante esto que plantea Silvia y como que con varias caras, ¿no? Que me vienen al escucharte. A ver, nosotros, Silvia, y yo, especialmente Silvia desde hace más tiempo que yo, trabaja también con una herramienta muy válida que es el eneagrama, ¿no? Entonces, esto de hacer la parte terapéutica en sí, más las constelaciones, o las constelaciones familiares, desde la mirada terapéutica, desde la mirada psicoterapéutica, desde el eneagrama, nos hace ver cada vez más que somos una completitud, ¿no? Mm. Nosotros somos, ¿sí? En esencia, lo que traemos, ¿tá? Pero también el entorno que nos recibe, cómo nos recibe, ¿sí? Y en base a eso nosotros vamos formando nuestra personalidad, ¿no? Que es la manera de defendernos de este entorno que nos recibe. Y a veces suena raro defendernos de qué, si venimos bebés, nuestros papás y todo el entorno nos adoran. No tiene que ver con el amor. El amor puede existir y no hay ninguna duda que existe y siempre existe, ¿sí? Pero el asunto es cómo está de ordenado ese amor para que fluya sanamente, ¿sí? En lugar de muchas veces provocar grandes daños, ¿sí? Y lo peor, o no sé si es la palabra lo peor, pero lo más triste, digamos, es que lo hacemos realmente de una forma tan inconsciente, no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces, a veces hasta minimizamos un poco eh, a los niños, amorosamente, ¿eh? En que ellos no entienden y los niños entienden todo, ¿verdad, Silvia? Todo Totalmente, todo, entienden, ¿no? pero el asunto es que tal vez la mala expresión equivocada es entienden. Los niños tal vez no entienden, pero sienten mucho más que nosotros, ¿sí? Mm. Porque sienten cosas que perciben, no saben por qué y no son de ellos, ¿sí?
Y desde este lugar, que es la importancia tan grande de tomar a los padres, como hayan podido ser o como puedan ser hoy, entendiendo que todos hacemos lo que podemos y sabemos, y ninguno somos mejor que otros, ¿sí? Nos cuesta comprender eso, nos es muy fácil juzgar a los otros. Como madre es, no, ¿cómo soy yo primero como madre? ¿Sí? Porque no habemos mejores o peores, ¿sí? El Es asunto es como... cómo, Mm. sí, No, ahora dime, cuando sí, decís sí. eso, ¿no? A veces es muy fácil cuando uno no es madre o padre, o bueno, yo me recuerdo antes de ser mamá que decía, ay, yo cuando sea madre voy a no sé qué, papá, hacer tal cosa, hacer tal otra, ¿no? O qué fácil es decir, ay, no puede dormir en tu cama, no puede hacer esto. Y a veces es pasar por la experiencia, ¿no? Hay cosas que sí, ¿no? A veces yo trabajo mucho con niños y a veces el tema, bueno, duerme en mi cama, ¿qué hago? Se pasa. Bueno, sí, lo ideal es que duerma en su cama, que tenga su propio lugar. Eso implica un esfuerzo a veces, sobre todo, yo qué sé, los papás están separados, el niño ocupa el lugar capaz en la cama del papá o en la casa del papá el de la mamá, entonces eso implica un desorden familiar. Pero tiene que haber también, esto implica un esfuerzo, hacerlo, ¿no? Porque hay que levantarse de madrugada, llevarlo, acompañarlo. Y sí, eso es lo ideal. El tema es que a Exacto. veces no siempre es posible porque esa mamá, ese papá duerme 4 o 5 horas porque se tiene que ir a trabajar y a Ujú. veces, sí, es muy complejo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, tener la información, ver cómo es la situación y el contexto de cada uno. Y bueno, no, y como tú decías, no hay un manual, ¿no? Porque lo Exacto, que, lo que a veces funciona para uno no funciona para el otro, o funciona más o menos. eh, exacto, y es ensayo y error, ¿no? Teniendo como exacto. Y algunas cosas aparte, claras. exacto, y aparte lo que nos sucede muchas veces, muchísimas veces, y a esto nos referimos con Silvia seguramente en esto de tomar a los padres, ¿verdad? Es que nuestros padres nos dieron la vida, ¿sí? Nada más ni nada menos. Nos dieron la vida, nos guste o no, cómo hayamos podido nosotros vivir a esos papás, ¿sí? Que seguramente cada uno lo hizo desde el lugar que pudo, ¿sí? Que esto es una mirada sistémica que la vemos permanentemente. O sea, cuando una mamá o un papá no fue como hubiera uno deseado o por lo menos pretendido que fuera, seguramente no fue mirado de la misma manera, ¿cierto? Y esto a nosotros como hijos nos cuesta mucho, muchísimo como hijos, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es juzgar, ¿no? Con mucho dolor, no es por maldad, otra vez es amor desordenado, juzgar y juzgar desde un lugar como esto que decía Silvia, ¿no? Yo nunca voy a hacer esto, o cuando yo sea madre voy a hacer esto. Entonces me siento mejor que tú y no soy mejor que mis padres. Soy la mejor mamá que puedo ser. Igual que mi mamá, como fue la mejor mamá que pudo ser, aunque a mí me haya hecho sentir que no cumplió mis expectativas. Y puede ser, no estamos diciendo que no. Por eso cuando nosotros hablamos de tomar a los padres, no estamos hablando de perdonar a los padres, ¿eh? Ni justificar a los padres, porque no nos corresponde. ¿Sí? Lo que estamos hablando es de concientizarnos de lo único que realmente sí sabemos que es verdad y que es que nos dieron la vida. Entonces, para yo poder tomar la vida que me dieron, tengo que aceptarlos tal cual fueron. Aceptarlos. Vuelvo a decir, esto no quiere decir perdonar o justificar. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el perdón o la justificación no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que es malo perdonar o que es malo justificar algo, pero lo que estoy diciendo claramente es que no reconcilia, es que no sana mi dolor. Yo puedo perdonar y algún día va a saltar el rencor porque está el dolor en mí. Lo único que a mí me permite tomar a mamá, tomar a papá, como haya podido ser, es poder hablar,
y sentir y concientizarme de lo único que sé que es verdad y que no es un cuento que me conté o cuento que me contaron o una imagen que yo me formé. ¿Ah? Lo único que yo sé que es verdad es que les debo la vida. Es lo único. Lo demás es como yo lo viví, como lo percibí. Tal vez mi hermano, frente a una misma narración, me dice, ay, no, Silvia, esto no fue así. Bueno, su percepción no lo ve así, pero yo sí. Entonces, no es lo mismo venir primero, ¿no? A un hogar y caer en ese lugar, con ese guión de vida que voy a tener yo en ese espacio, que un segundo, que un tercero, que el último, ¿no? No es lo mismo. Parecería que sí, pero no lo es. Entonces, el lugar de tomar y de aceptar es del hijo. Y esto de vuelta, porque yo entiendo y quiero ser muy cuidadosa en esto, porque sé que muchas veces puede provocar mucho dolor, que en casos tremendamente difíciles de poder suponer en una cabeza, en una relación padres e hijos, sobre todo con hijos chiquitos y padres con conductas, bueno, dificilísimas, dificilísimas, que sí las hay, ¿sí? Es muy difícil poder aceptar que uno le diga, ay, tú tenés que reconciliarte con tu papá o reconciliarte con tu mamá desde la mirada que nosotros normalmente usamos la reconciliación, que es el perdón o la justificación. Como un niño chiquito que se sintió vulnerable, vulnerado, y quién sabe qué, puede hoy hombre o mujer decir, bueno, me reconcilio, ¿no? Hay cosas muy profundas. Entonces, no es desde ese lugar, ¿sí? Es desde ese del lugar de aceptar que me dio la vida como pudo ser. Creo Y que esta vida que me dio, te dejo enseguida, Silvia, perdón, sí. esta vida que me dio, solo me va a permitir fluir en ella sanamente si yo tomo la fuerza de mi padre, ¿sí? Y la abundancia de mi madre, que como haya podido ser, me la dio en el vientre durante 9 meses esa abundancia, ¿sí? Y mi padre debería ser quien, a partir de los 3 4 años, y Silvia mejor que yo, seguro se los va a hablar, es salir a la vida fuerte, porque si no me quedo prendidito de mamá, ¿no? Y es papá el que, ¡tac!, logra el corte. Mm, Entonces, solo voy a ser abundante y fuerte si puedo tomar estas dos partes de mí, ¿no? totalmente. Y también es esto de aceptar y tomar la vida de nuestros padres. ¿Y qué es eso? Porque a veces nos encontramos con adultos que siguen mirando a sus papás reclamándoles cosas, dame más, dame esto, dame, a veces hasta con papás que no están, pero igual es esa mirada hacia atrás, ¿no? Si pensando en los órdenes, nuestros papás están atrás, bueno, es como, es una persona que está dada vuelta y que sigue reclamándole porque mamá esto, porque mi madre esto, porque mi padre lo otro, porque... Y cuando vemos a un adulto así, en realidad estamos viendo a un niño, una niña que todavía le está pidiendo, mamá, mírame, mamá, dame, mamá, esto, ¿no? Entonces, Exacto. el poder entender el que lo que nuestros padres nos dan y que es lo más valioso y que siempre estaremos con una deuda, un desequilibrio con nuestros padres porque nos dan algo muy valioso que es la vida y que con eso es suficiente, ¿no? A veces el poder hacer ese proceso de entender que mis padres me dieron lo suficiente, me dieron lo que tenían y lo que podían. No me pudieron dar otra cosa que lo que tenían. Entonces, el hacer ese proceso implica que la persona se deje de estar mirando a los padres y reclamando y se dé vuelta y siga con su vida, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. ese movimiento es muy sanador, el poder integrar a sus padres, como decías tú, esas dos partes y poder seguir adelante con su vida sin seguir ese reclamo que es donde uno encuentra a veces esos obstáculos o esas dificultades, donde la persona se siente trancada. Eso significa crecer, significa seguir adelante, significa ser adulto, ¿no? Exacto, Entonces es súper exacto. importante. Eso Sí. por el lado cuando trabajamos con un adulto.
Ahora, en el caso que yo trabajo con niños, por ejemplo, y obviamente tengo que trabajar con los papás, muchas veces cuando hay padres que están separados y a veces con situaciones de conflicto entre las dos partes, es esto de mostrarle a los papás cómo ese niño está en el medio y ese niño está cargando con ese conflicto. Porque los niños lo que hacen por amor ciego, por amor a sus padres, es tratar de que los dos estén bien o a veces se genera una alianza con una de las partes, muchas veces generado por el papá o por la mamá, y sienten ese tironeo, que en realidad es un tema de los padres. Entonces, a veces, y me ha pasado de tener instancias donde los papás están tan enojados entre ellos que yo les propongo tener una sesión juntos para hablar de su hijo o hija y ni siquiera pueden tener una reunión juntos por su hijo. O sea, es tanto el enojo que eso se pone como por encima del bienestar del niño, de la niña. Entonces, ya ahí hay un gran desorden. Exacto, Y trabajar esto en los papás de que hay cosas que les toca a ellos trabajarlo. Y exacto. cuando eso se empieza a acomodar, o sea, la idea, yo a veces les digo, no es que sean amigos, no tienen por qué ser amigos los padres si por algo están separados, por algo hubo conflictos. O sea, no es no ser amigos, pero tener una comunicación por el niño, como padres. Exacto. Y Y no que sea a través del niño. claro, es eso, es lo que hablábamos, ¿no? De esta frase que circula tanto y que, bueno, es muy sistémica, que dice, ¿no? Este, el, yo cuando me separo, me puedo separar, ¿sí? Me puedo separar de mi esposo, me puedo separar de mi esposa, pero nunca me separo de la madre o del padre de mi hijo. O sea, va a seguir siendo el padre, va a seguir siendo la madre, y yo voy a seguir siendo el padre o la madre siempre. Y ese niño que Silvia dice que ve, yo veo muchas veces, lo veo en el adulto, veo a su niño en esto. Sigue estando ahí. Es que Sigue, eso queda es- encapsulado, crece el cuerpo, digamos, pero la sensación sigue estando ahí. A veces son adultos y Ujú, con padres separados, ay, va a ser mi cumpleaños y no sé qué hacer. Si decirle a mi padre, decirle... O sea, que se exacto, manejen. exacto. Y aparte, el niño, el asunto es que él no es consciente de esto que estamos hablando, por supuesto, pero él sabe que es 50% de cada uno. Lo siente así. ¿A quién elijo? Es como una madre decirle a qué hijo querés más. O sea, no Claro, es pensable, ¿no es cierto? Entonces, o un padre, ¿verdad? Entonces, ¿a quién elijo? ¿Y qué hace naturalmente el niño? Niño, y después queda en el niño del adulto, ¿no? ¿Qué hace? Toma partida. Generalmente toma partida por uno, mm, ¿sí? Que lo nota más sensible, más vulnerable, o sea, pasa a ser como el padre o madre de ese claro, que se siente más vulnerable, ya es un rol desordenado, y además, al tomar partida, se siente absolutamente traicionero de la otra mitad. claro. Es tremendo el dolor que se le ocasiona, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es muy difícil para un niño hacer eso. Ujú, El niño no tiene que tener ese trabajo, ¿no? Ya bastante tiene con el dolor que tiene el niño de la separación, pero bueno, es un dolor que se puede transitar, que se puede acompañar, pero si además de eso se le carga al niño hacerse cargo de sus padres, el niño se queda sin padres, ¿no? Ahí es donde se da ese desorden, donde el niño ujú, es el que se tiene que ocupar de pobre mamá, pobre papá, ¿no? ujú. Entonces, es súper importante trabajar esto, trabajarlo en uno mismo, ver cómo No está, hacerlo mensajero, ¿verdad? no No hacerlo hacerlo mensajero, mensajero del el niño, de que vaya, que diga, o ponerlos que en pida. situaciones a veces, ¿no? Porque a veces también está como esa manipulación de alguno de los padres de, ay, no, pero mirá, ¿por qué tal cosa? Entonces,
Es súper importante, a veces no es fácil porque también el dolor de los padres por la separación, por cómo haya sido esa separación o los motivos, hacen que la persona esté cegada también. Por lo ¿Mm? tanto, es muy importante el trabajar en uno mismo. A veces en una separación, muchas veces el primero que llevan es el niño, ¿no? Con suerte, Claro. a terapia. Pero a veces los que necesitan eso son los papás, porque bueno, tienen que procesar ese duelo, esa separación y tratar de llevarlo de la mejor manera, a pesar del enojo, a pesar de las cuestiones que se hayan dado para esa separación, ¿no? Pero Claro, otra vez es como lo que decíamos con los padres, ¿no? Que a veces en el momento en que uno, en el momento, mucho tiempo después, cuando se vivió algo muy, 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 muy doloroso, es muy difícil poder captar lo que nosotros estamos hablando con Silvia de lo que significa el manejar esta situación desde la reconciliación. Y vuelvo a repetir esto también en la pareja. No es reconciliarme con mi esposo ni con mi esposa, es con el padre de mi hijo o exacto, la madre de mi hija, sin justificar y sin perdonar, pero aceptando que me dio seguramente una de las cosas, de las mejores cosas de mi vida, lo que más amo, ¿no? Porque totalmente. más que mi ¿Y hijo. cómo eso, una vez, digo, yo lo veo, cuando eso se trabaja con los papás, el niño mejora, ya sea el síntoma, la conducta, lo que esté sucediendo. Cuando los papás logran ¿Mm? bajar esa tensión, ese conflicto, corren al niño de ese lugar y se colocan ellos en el lugar de padres y se hacen cargo de esa situación, el niño mejora. O sea, eso es impresionante. Entonces, qué importante es saber esto. Cuando a un niño pequeño le sucede algo, hay algo que tiene que ver con lo familiar, hay algo que el niño está trayendo que es el que lo está mostrando, pero no necesariamente es del niño, es del sistema familiar. Exacto. Es Por como cuando viene eso, alguien a consulta, ¿no? exacto, En el trabajo de constelaciones trabajamos con quién? Con un adulto, no se trabaja con niños. Por eso Silvia trabaja con niños, yo trabajo con adultos, ¿sí? claro, Pero porque no se constela un niño, ¿cierto? ¿Y quién se constela por el niño? Los padres, porque los que van a mostrar, ¿no? Son los padres, lo que el niño está, cuál es la raíz o el origen de lo que el niño está manifestando. Y cuando viene un adulto a trabajar, también, cuando se dan este tipo de situación, de desórdenes de jerarquía, como decíamos, padre, madre de mi madre o de mi padre, o cosas así, lo primero que miramos y que muestra un trabajo de constelación es al niño que tiene adentro, que vivió este desorden en sus padres. Entonces, total. lo único que estamos planteando con Silvia es el hacernos conscientes de la importancia que tiene esto para el niño y para el adulto mañana, a la hora de elegir pareja también, la Sí, importancia que tiene todo exacto. esto, ¿no? Y qué Porque, importante esto que dijiste hoy hace un rato, Silvi, de que a veces es como, ay, es niño, no entiende o no sabe, no sé qué, ¿no? Y cuántas cosas se juegan en esos primeros años de vida que es tan importantes para lo que va a ser la construcción de nuestra personalidad y nuestra vida toda, ¿no? Entonces, totalmente, muchas veces nosotros en el curso de niños que damos con Fabri, traemos esto de qué importante que es el trabajo con los niños y que no es un trabajo que yo he escuchado a veces psicólogos que empiezan y dicen, ay, voy a trabajar con niños porque es más fácil. No, o sea, no es más fácil. Es un trabajo que tiene que haber mucha responsabilidad porque primero que no se trabaja solo con el niño, se trabaja con los padres. Y segundo, cuántas cosas se juegan en esos pocos primeros años y cómo eso nos va a ir marcando toda nuestra vida hacia adelante. Por supuesto que después cuando uno toma conciencia de determinadas cosas y con intención puede trabajar sobre eso y modificarlo. Pero bueno, si eso lo podemos, digamos, evitar. prevenir o darle la mayor cantidad de herramientas y recursos a ese niño o esa niña, bueno, va a ser mejor, ¿verdad? Ni que Entonces, hablar.
Sí, me parece que es fundamental entender esto como padres y también los que no sean padres, revisarse cómo está esa relación, cómo están, que no tiene que ver cómo es mi relación con mis padres reales, sino cómo tengo ese introyecto de padres, cómo tengo ese vínculo, digamos, en mí, que a veces no necesariamente es que tengo que ir a hablar con mi madre, con mi padre, es trabajarlo en mí, ¿verdad? Entonces, Exacto. Silvi, ya Porque estamos, también es importante a la hora de elegir una pareja. es que Es importantísimo esto a la hora de elegir. totalmente, totalmente, porque terminamos repitiendo patrones que O cuando, reparando. exacto, o reparando cuando no tenemos cosas conscientes, ¿no? Pero obviamente, dice, ay, cuando a mí me dicen a veces, no, porque mi pareja es igual a mi padre, es igual a mi madre. Y bueno, fueron nuestros primeros modelos de amor, o sea que algo de eso seguramente haya. El tema es ver qué implicancias hay en eso y si realmente estoy en un lugar de parejo, o estoy en un lugar de mamá, papá, En la pareja. mamá, mamá, hijo, ¿no? Pero bueno, Silvi, vamos llegando ya al final, así que nos Un veremos. tema que nos podría llevar horas Sí, y que sí, estamos más podríamos que seguir, sí, dispuestos. seguir. Estoy mirando el reloj atenta. Pero Sí, bueno, me sí, sí, parece un sí. tema súper interesante. Creo que nos toca a todos, porque todos tenemos cosas para revisar con nuestros padres, porque es así. La herida en la infancia está, todos lo vamos a pasar. También saber como padres que nuestros hijos también lo van a pasar. Y que la idea es que, bueno, lo pasen lo mejor posible, pero eso va a estar porque eso es parte de la construcción de la personalidad. Y todos tenemos una personalidad. Así que Exacto. bueno, nos esperamos la semana que viene, el próximo lunes. Así que nos vemos. Y yo agrego, los vemos prontito y agregaría algo que me parece que podría ser súper interesante, que todos aquellos que quieran dejar comentarios, preguntas, consultas, interés en este tema, nos lo hagan saber, porque en base a eso podemos armar otra charla con profundizando un poco más, porque de esto sería una vida para hablar, ¿no? Son nuestros Totalmente. padres y nos dieron la vida. Totalmente. Bueno, ¿Sí? Silvi, nos Nos vemos. vemos.